Yo creo que los intelectuales del 77 no se equivocaron. O sea, los intelectuales del 77 eligieron muy bien el enemigo. Lo que ocurre es que quizá simplificaron la cuestión y no vieron un cuadro general de época, porque era una época que facilitaba las alienaciones. Por ejemplo, no supieron ver pues, los procesos de Moscú, no supieron ver la desaparición de Lenin, como dijo Semprún, no supieron ver todo eso. Pero es que era una época en la que las expectativas de cambio eran tan fascinantes, tan tremendas, tan urgentes, que la capacidad de alienación era muy superior a la que podemos tener en estos momentos. En estos momentos ser alienado sería un pecado, y en cambio en el 37 yo creo que es un pecado disculpable. Y no se equivocaron en la elección del enemigo. El enemigo era Franco, el enemigo era Hitler, el enemigo era Mussolini, y en ese sentido hay que hacerles un homenaje. Acertar en la elección del enemigo es algo muy difícil en esta profesión. Pero algunos vieron claro, Manolo. Orwell, por ejemplo, que manifestó su solidaridad con la República de una manera muy resuelta, puesto que vino a España y peleó, ¿no es verdad? Fue a las trincheras. Yo tengo un gran respeto por los que perdieron dentro de los perdedores. Y Orwell y el POM. El POM es un partido que merece un respeto tremendo. Pero déjame terminar mi idea. Es decir, Orwell es un hombre que mostró una solidaridad, peleó, pero al mismo tiempo el entusiasmo, que era legítimo, no le impidió cumplir su obligación de intelectual, la obligación de pensar, ¿no es verdad? La obligación de reflexionar frente al problema que tenía delante. Y creo que la grandeza de Orwell está justamente en haber sabido combinar, ¿no es verdad?, ese entusiasmo que lo llevó a las trincheras y detectar al enemigo en su complejidad, ¿no es verdad? Porque el fascismo era el enemigo, indudablemente, pero el otro era también una cara que con un nombre distinto representaba algo perfectamente equivalente al fascismo. Es un escritor muy espléndido, evidentemente. Yo creo que cometió dos errores. Es que no entendió el país. Por ejemplo, hay un comentario suyo sobre el porrón. El porrón. ¿Sobre el qué, perdón? ¿El porrón del vino? Que es un comentario completamente inglés. Es decir, es un comentario de jugador de cricket que hace que sospeches de que determinados elementos de lo cotidiano no acabara de captarlos. Ahora, lo fundamental, que fue su horror ante la brutalidad, eso lo captó. Por tanto, eso lo hemos de respetar, evidentemente. Ahora, por otra parte, era un hombre que tenía una óptica que, por ejemplo, yo no es que sea la crítica sea específicamente mía. Yo respeto mucho a un liberal norteamericano que es Trilling, Lionel Trilling, que es uno de los grandes teóricos de literatura y del pensamiento liberal norteamericano, que hace una sanción del Orwell que contempló la guerra española muy justa. Es decir, Orwell contempló la guerra española con una distancia olfativa. Es decir, para Orwell la guerra civil española era una guerra casi de tercer mundo. Es casi la distancia olfativa que muchos intelectuales europeos en estos momentos podrían tener ante un problema marroquí o libanés o de otro lugar. Bueno, yo no creo, ¿eh? Bueno, creo y no creo. Sí creo que no nos equivocamos en 37, que escogimos bien nuestros enemigos, pero que no escogimos bien nuestros amigos, o que mejor dicho, fuimos ciegos delante de nuestros amigos. Era muy difícil. No pudieron elegir. De acuerdo, era muy difícil. No, sí podíamos elegir, porque Orwell escogió, pero no fue, además no fue el único, no fue el único, hubo muchos. En primer lugar hubo la gente del PUM, hubo los anarquistas, hubo mucha gente que luchó con las armas en la mano también y que fueron exterminados físicamente. Pero aparte de eso, hubo del otro lado también escritores como Bernanos, que estuvo del lado de Franco y ante los crímenes del franquismo se levantó y no tuvo escrúpulos en escribir ese libro, Los grandes cementerios bajo la luna. O bien la escritora francesa Simone Weil, que también denunció, de modo que no solamente Orwell, personaje en muchos aspectos admirable y que además es verdad que tiene una mirada muy inglesa, muy insular, pero eso es diríamos un defecto de nacimiento de los ingleses. Yo diría que tuvieron otro aliado importante y que no marcó tantas distancias ante el asunto, que fue Bergamín. Bergamín era católico, un señorito católico, como lo llama Foxá en Madrid de corte checa, y que jugó claramente con los republicanos y que tenía una mirada católica de la República y que tenía una mirada católica del compromiso. Bueno, yo diría que tenía una mirada jesuítica, porque realmente es uno de los que justificó. Yo admiré al escritor Bergamín, pero lamenté siempre sus debilidades, como ese prólogo terrible de Bergamín en que se acusa a la gente del PUM de agentes de Hitler, por ejemplo.